Muy buenas noches. Son las 19 horas con 3 minutos de este lunes 19 de abril de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a presentar, como hacemos en otras ocasiones, el estado que guarda la epidemia en México. Vamos a hacer un señalamiento especial sobre 10 entidades federativas en donde el curso de la epidemia parece haber cambiado. Y lo hemos estado haciendo este llamado desde la semana antepasada. Hoy vamos a destacar 10 entidades federativas, 10 estados donde la epidemia parece estar cambiando de trayectoria, ya no está bajando, está empezando a subir. Y eso es lo que queremos dejar en claro. Cuando nos referimos hace algunas semanas, antes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, a el riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación en la que después de 11 semanas en que la epidemia bajó, fue cada vez con menos casos, menos hospitalizaciones, menos personas enfermas, hoy vemos en estas 10 entidades federativas que ha cambiado la situación. Todavía no es muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse está aumentando. Y esa es la advertencia que queremos hacer. Y enseguida comentaremos sobre la vacunación y cerraremos comentando sobre otra vacunación que hoy inicia y que tiene que ver con subsanar, corregir el rezago que desde hace algunos años existe en la vacunación contra sarampión. Vamos a dar eso. Doctora Lomía, por favor, si presenta la primera parte. Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y con todos los presentes y una bienvenida también a todas las personas que esta noche nos están siguiendo en esta conferencia de prensa. Vamos a actualizar el comportamiento de la epidemia de la COVID-19 en México. Al día de hoy, 2.496.235 son los casos estimados acumulados que se tienen registrados en base al sistema informático, donde todas las entidades federativas notifican sus casos desde que son sospechosos y a través de los diferentes mecanismos de pruebas de laboratorio, dictaminación o clasificación, entonces empezamos a tener el número de personas que padecen la COVID-19. Como podemos ver, el día de hoy llamamos la atención porque ya desde ayer que abrimos la gráfica a la semana 14, pues bueno, las prácticamente 11 semanas continuas que teníamos con una tendencia descendente se ven ahora entre la semana 13 y 14 con un incremento que ya para el día de hoy es de un más 4%. Como bien comentaba hace un momento el subsecretario de Salud, pues este incremento todavía es menor, es digamos un incremento que inclusive está en el punto más bajo que habíamos tenido después del primer pico a finales del mes de julio. Vemos este punto aquí más bajo y bueno, pudiera representar situaciones similares a las que ya hemos visto en semanas previas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hace un mes y medio tuvimos un comportamiento también ligeramente ascendente. Hace aproximadamente 3 semanas tuvimos una meseta también ligera, pero en ambos casos estos dos comportamientos fueron o se continuaron de descensos todavía importantes. Entonces, después de este incremento, ¿pudiéramos todavía ver un descenso? Sí, hay la posibilidad. Sin embargo, el cambio es importante ya de hacerlo notar, sobre todo cuando estamos en los tiempos en donde pudiéramos esperar un incremento de casos secundarios precisamente a la actividad y la movilización que se dio durante las semanas de vacaciones de Semana Santa y específicamente el fin de semana largo en donde también hubo bastante movilización. Entonces, que ese más 4% de seguro seguirá además incrementándose en el transcurso de los siguientes días. Deberemos estar muy atentos al comportamiento de la semana 15, que es la semana que sigue, para ver si esta también empieza a materializar o continuar el ascenso o pudiera representar una nueva disminución. Y es lo que vamos a revisar más adelante en relación a las entidades federativas. Recordemos que esto, lo que estamos viendo es una media del comportamiento nacional, porque de que la línea o la tendencia sube o baje,
es prácticamente la sumatoria y la media de lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, si tenemos un comportamiento de más 4% en la curva nacional, quiere decir que hay entidades que tienen incremento y que por lo tanto están contribuyendo a este aumento nacional de 4%, pero entonces también tenemos obviamente entidades que continúan con una tendencia descendente o con algún comportamiento de meseta y por eso no dejan que la curva nacional se incremente todavía de manera importante. Continúa en 1%, los casos activos estimados, para efectos, decíamos, este cambio todavía es mínimo, no está afectando aún otros indicadores, como lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, todavía no tenemos un cambio o un impacto en el comportamiento hospitalario. Cuando hablamos del comportamiento hospitalario estamos hablando directamente de los casos graves y los casos críticos, recordando que son las personas que requieren de una cama general o de una cama con ventilador. Aquí todavía seguimos viendo una disminución y no hemos tenido incrementos en los últimos días importantes, sigue en un 16% esta ocupación nacional y más aún cuando la vemos por tipo de cama. Si vemos la siguiente diapositiva en donde enfocamos a las camas generales, abrimos esta semana precisamente con uno de los porcentajes más bajos de la ocupación de camas generales que hemos tenido también hasta el momento de la epidemia en México, 15% la ocupación nacional, y podemos ver que ninguna entidad tiene ocupaciones por encima del 30%, o sea, se ha llegado a ese nivel de disminución en función de las camas generales, lo cual deja 26.233 camas disponibles para este tipo de pacientes. Si vemos la siguiente diapositiva, donde están las camas con ventilador, aquí también hemos tenido una disminución, solo 2 entidades entre un 30 y un 49%, este número había estado entre 5 y 6 entidades, ha ido disminuyendo día con día, y 30 entidades, la gran mayoría por debajo del 30%, y veamos, regresamos a ocupaciones nacionales de camas con ventilador por debajo del 20% a nivel de todo el país, 18% de hecho para el día de hoy. Obviamente tenemos que estar expectantes porque siempre, también lo hemos comentado en conferencias previas, que recordemos que lo primero que solemos identificar o ver o lo que sucede es que puede incrementarse la transmisión comunitaria. Esto en su momento representa obviamente el incremento de casos, es decir, de personas que desarrollan y manifiestan la enfermedad, y entonces en la medida que van pasando los días, el porcentaje de estas personas que desarrollan enfermedad grave o crítica termina finalmente demandando atención médica. Entonces está relacionado y siempre hay un retraso de alrededor de 2 semanas en relación a la ocupación. Pero entonces hasta el momento todavía no estamos viendo una señal en este tipo de indicadores. Vamos a ir a las siguientes diapositivas, en donde entonces ahora vamos a observar cuáles son estas 10 entidades que abren la semana 14 con algún tipo de tendencia, alguna meseta ya que se está manifestando o inclusive ya algún ascenso. Aquí tenemos a Baja California Sur, la habíamos estado también revisando. Veamos que básicamente las últimas 5 semanas ha sido un comportamiento, digamos, ondulante, lo cual podría traducirse en una meseta para ese periodo, pero vemos cómo de la semana 13 a la semana 14 hay un incremento importante, y recordemos que la semana 14 está abriendo, lo que quiere decir que ese punto que tenemos en la semana 14, el último punto, en la medida que vaya pasando los días de la semana, de seguro va a estar incrementándose. Entonces, por eso la gráfica que en su momento representa a Baja California Sur con un riesgo de mantener esta tendencia ascendente. No vemos un impacto todavía, felizmente, en las defunciones, que es otro de los indicadores que una vez que se empiezan a incrementar las hospitalizaciones, también 1 a 2 semanas después empezamos a ver un impacto también, un incremento normalmente en defunciones, recordando que COVID-19 por sus complicaciones, lamentablemente hay personas, sobre todo con factores de riesgo, que pueden fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora el estado de Chihuahua. Aquí vemos que Chihuahua sí ha tenido una tendencia ascendente, digamos, más marcada, al menos en las últimas 3 semanas, aunque empezamos a ver una ligera corrección entre la 13 y la 14, en donde hubo inclusive un pequeño descenso, muy probablemente cierren la semana con una meseta, o ya al menos una tendencia ascendente no tan marcada
como en semanas previas, pues obviamente toda meseta en su momento puede rápidamente convertirse en un ascenso o continuar un ascenso, y esto depende para cada una de las entidades en el comportamiento y en la movilidad en la población, pero aquí tenemos sí una señal. Y lo que estamos viendo, dado que ya son algunas semanas, como pueden notar que Chihuahua tiene este comportamiento, vemos entonces cómo en el comportamiento de las defunciones también tenemos 2 semanas en donde estas se han incrementado en base a una basal que ya habían logrado desde hace 2 meses aproximadamente. Veamos en la siguiente entidad. Tenemos la Ciudad de México. Es un cambio todavía menor, es un cambio pequeño, pero finalmente es un cambio. Vemos que después de tener varias semanas con esta tendencia descendente, pues bueno, entre la semana 13 y 14 tenemos ya una tendencia ascendente, que además estamos abriendo la semana, por lo tanto, repetimos nuevamente, durante la semana ese número pudiera todavía incrementarse. ¿Hemos tenido comportamientos similares previos? Sí, aquí tuvimos uno, por ejemplo, tuvimos una meseta aquí entre la semana 9 y la semana 10 aproximadamente, y luego vino nuevamente un descenso. ¿Esto pudiera suceder? Claro que pudiera suceder, pero de todas maneras es un llamado que hacemos a través de estos gráficos a la población, que si hay señales que se están empezando a evidenciar en el comportamiento epidémico, pues bueno, es momento de redoblar esfuerzos y continuar implementando las medidas preventivas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a tener a Colima, también 2 semanas en donde ya la tendencia ha sido ascendente. Todavía es un nivel bajo, vemos que está obviamente en una basal cuando vemos el comportamiento epidémico que tuvo durante el año previo, durante los meses previos, pero aún así es un cambio ya en la tendencia que había estado ocurriendo. Entonces es importante también el estado de Colima, felizmente esto no se ve tampoco todavía en las defunciones. Siguiente diapositiva. Tenemos el estado de Durango, es apenas la primera semana en donde podemos ver un incremento, aún sin embargo este incremento podemos ver que todavía no rebasa una meseta previa que había tenido aproximadamente durante el mes o mes y medio previo. Sin embargo, esa tendencia descendente y comportamiento basal que había tenido durante la semana 12 y 13 ya no continuó, sino que ahora en la 14 vuelve nuevamente a magnitudes similares a los de semanas previas, y bueno, lo que obviamente no se quiere es que esa tendencia continúe o que en la 15 pudiera entonces aumentar. Sin embargo, es un comportamiento todavía muy basal. La siguiente, por favor. Estado de México, igual, después de varias semanas de descenso, empezamos a ver un comportamiento de meseta. Meseta que se inicia la semana en meseta, quiere decir que va a terminar de seguro con una tendencia ascendente, y entonces hay que tener cuidado porque es una situación bastante similar a la que vimos en Ciudad de México, en donde una señal oportuna nos debe de llamar a, decíamos, seguir implementando las medidas y entonces poder contener tanto una meseta como un ascenso inicial. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos a Morelos. Morelos también había tenido una semana previa de comportamiento en meseta, y las últimas semanas, de la 13 a la 14, tiene un ligero incremento, el cual de seguro va a cerrar la semana un poco más hacia arriba, y bueno, esto ya es un cambio también de lo que veíamos en su tendencia. Entonces, muy atentos, habitantes, pobladores de Morelos, porque aquí también pudiéramos tener una señal temprana. La siguiente, por favor. Nayarit, 2 semanas también de ascenso, es un ascenso bajo. Veamos que es un ascenso después de haber alcanzado prácticamente en la semana 12 uno de los puntos más bajos en la epidemia, de hecho el punto más bajo en la epidemia de Nayarit, después de las 2 olas, los 2 acmes picos que tuvieron previamente. En la semana 12 ya habían alcanzado uno de sus niveles más bajos, y luego en la 13 y en la 14 vuelven a tener nuevamente incrementos que los ponen al nivel de la semana 9, la semana 8. Entonces hay que tener cuidado para que este incremento vuelva nuevamente a controlarse, vuelva nuevamente a disminuir y no mantenga más bien una tendencia ascendente. Si vemos la siguiente diapositiva, Quintana Roo, también 2 semanas en ascenso, había tenido un comportamiento ondulante que más o menos mantenía una meseta en las últimas semanas, pero ya el comportamiento de la semana 14 sobrepasa esa meseta
que podríamos haber observado en semanas previas, y de seguro esa semana 14 pues podrá inclusive terminar en niveles superiores a lo que se tuvo las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas de diciembre. Entonces ahí es donde en su momento hay que tener mucho cuidado, porque con esa carga de transmisión y de personas que tienen obviamente el virus SARS-CoV-2, pues bueno, la actividad epidémica pudiera reactivarse. Es donde hay que tener cuidado. La siguiente, por favor. Y finalmente, el estado de Tlaxcala, también un comportamiento más bien ondulante que podría traducirse en una meseta baja en función del pico o acmé que acababan de tener a fines y principios de este año, pero entonces sí vemos como 2 semanas continuas nuevamente vuelven a tener intensidad y comportamiento epidémico similar a la semana 11, y también entonces el llamado a Tlaxcala. Y con esto cerrando esta ronda de diapositivas, el llamado a estas 10 entidades federativas que, al estar viendo estas señales que pudieran ya representar un cambio en su tendencia, pudieran ser potenciales puntos de inflexión en donde podemos empezar a ver más bien un crecimiento en relación a su comportamiento epidémico, a redoblar esfuerzos. No vamos a cansar de decirlo, redoblar esfuerzos. Si hasta este momento y desde que inició el año pudimos tener un control en cada una de esas entidades, y obviamente las otras 22 que todavía mantienen un control y un descenso, y pudimos disminuir la transmisión y por lo tanto las personas enfermas, pues lo podemos seguir haciendo. Vamos a pensar que el aumento de la movilidad que hubo en Semana Santa generó sí un incremento en la transmisión, pero esta todavía puede controlarse en la medida que, si mantenemos la sana distancia, usamos el cubrebocas de manera adecuada, sobre todo cuando la sana distancia no se puede poner en práctica, nos lavamos las manos frecuentemente o le estamos aplicando el alcohol gel, pues entonces podemos cortar cadenas de transmisión y podemos revertir tendencias que en este momento pudieran estar ya siendo de incremento. Sería el comentario de este momento. Gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.